Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Juan Carlos, Dani, Noel, Fermín, Alejandra, Marisa, Jorge, María del Carmen, Marcial, Norma. Ay, no conozco no encuentro tu nombre. María Constanza, Adriana, querida, Nora, Lagmi, siempre presente, Soco, igual. Bueno, hola, ¿cómo estás, David? Ramón, bueno. Vamos a comenzar hoy. Estaba, miren, en la década del 90 iniciamos una gesta en Uruguay, ahora que lo veo a Daniel Lillo, y en poco tiempo se formó una escuela en Uruguay que venían casi 200 homeópatas. Una época maravillosa de mi vida y la de muchos de ellos también. Y recuerdo que en aquel momento, Daniel me dijo, escúchame, ese es el trabajo que nos cuesta encontrar los escritos tuyos, ¿por qué no los armás todos y armás un libro? Y así fue que armé este primer libro, por eso ahora que lo veo a Dani ahí lo nombro, de escritos sobre homeopatía. Y a veces releo lo que yo he escrito antes, porque así como el universo evoluciona por recursividad, nosotros también. Y yo tuve siempre la idea que uno creía que escribía para los demás, pero en realidad estaba escribiendo para uno. Y sobre todo mensajes para el futuro de uno, ¿no? Hay un sin tiempo en uno también. Hay un sin tiempo en uno que sabe las cosas, del cual si ampliamos fractalmente nuestra conciencia nos podemos integrar, o por lo menos a veces nos asaltarán así chispazos de pensamientos intuitivos, que nosotros decimos, bueno, es una intuición, y en realidad es conocimiento de ese sin tiempo que hay en uno, que nos permite ver cosas del futuro, ¿no? Y estaba leyendo un trabajo que hice esto fue en el 87, octubre del 87, en un congreso de escuelas homeopáticas acá en Argentina. Y es un trabajo que explica un poco lo que posteriormente le voy a explicar nuevamente de cómo yo tomo los casos, ¿no? Y qué cosas uso para tomar los casos. Pero el intento de esto siempre va a un solo fin, que es el que tuve siempre, a través de toda mi vida, que fue tratar de lograr algo, una metodología donde todos veamos lo mismo. Entonces, le voy a leer un par de páginas nada más en un trabajo que se llamaba La Constitución Mórbida, el valor de la doctrina, que fue escrito a la memoria de Flora Abad, que fue una de las primeras homeópatas argentinas en recalar en esto, ¿no? En las famosas síntomas característicos que surgen de las modalidades. Y empieza así el trabajo. ¿Qué estás escribiendo, papá? El trabajo para el Congreso de Homeopatía. ¿Y qué estás leyendo? El organón de Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía. Papá, ¿todos los homeópatas aprendieron de Hahnemann? Sí, ¿y todos piensan lo mismo? Mm, bueno, qué lindo que todos piensen igual. Cuando sea grande voy a ser homeópata. Eso me dijo Miguel ahí, en aquella oportunidad. Dice Hahnemann en el parágrafo 104 que tantas veces citamos. Cuando la totalidad de los síntomas que especialmente caracterizan y distinguen el caso patológico, o en otras palabras, cuando el cuadro de la enfermedad dinámica, cualquiera sea su clase, está una vez trazado, la parte más difícil del trabajo está concluida, dice Hahnemann. El médico tiene entonces la imagen de la enfermedad siempre frente a sí para guiarle en el tratamiento, y especialmente si aquella es crónica, y puede investigarla en todas sus partes y escoger los síntomas característicos a fin de oponerles
es decir, a toda la enfermedad, una fuerza medicamentosa muy semejante, elegida homeopáticamente, tomada de la lista de todos los medicamentos cuyos efectos puros han sido descubiertos. Es decir, trazar el cuadro de la enfermedad y elegir dentro de esta sintomatología aquella que es característica para ver si la materia médica, a través de este grupo de síntomas característicos, nos devuelve la imagen de toda la enfermedad en alguno de aquellos remedios que hayan sido experimentados dando esta sintomatología. Y ponían aquella oportunidad, ¿no? Me quedo pensando ante este parágrafo 104, alimentador de verdades, y en aquello de cuando la totalidad de los síntomas que especialmente caracterizan y distinguen el caso de enfermedad, y cuando el cuadro de la enfermedad está una vez trazado, la parte más difícil de trabajo está concluida. Invaden mi mente cientos de historias y los cientos de casos de enfermedades presenciados, y me alarma el recuerdo de las estériles disputas, de los desencuentros vacuos, de los personalismos, de las vanidades y los sofismas, y me encuentro como un paria escribiendo para este primer congreso unificado. Qué loco que era yo en aquel momento, ¿no? Tenía 36 años y ahí en esos paneles estaban sentados, no sé, Maciel Izalde, Eugenio, Izayaga, Proceso, Valderrama, que son tantos otros, y yo iba ahí con el dedo. Perdonen el comentario paralelo. Y entonces digo yo, le decía a los presentes en ese momento, ¿es que no trazamos el mismo cuadro? Pues si cierto fuese que todos vemos la misma montaña de diferentes lados, un ejemplo que siempre se daba, luego de la toma del caso todos diríamos montaña. Sin embargo, la unidad de los unicistas ya se rompe en la primera prescripción. Y ante un mismo caso, algunos toman los síntomas de la enfermedad actual, otros los del miasma, otros los mentales, otros los locales, o los de la lesión, o los psicológicos, o los del sentimiento, o los del sufrimiento, y hasta los espirituales, los que se intuyen, o los que obstruyen, los del hoy del paciente, o los del ayer. En fin, si a la sazón todos dijésemos montaña, pero ante el mismo caso, un organicista recomendará Parsulfur para el absceso, el miasmático Lachesis para la psicosis, el sintomático Chelidonium para los síntomas, o se dirá que el sufrimiento de este paciente es de sulfur, o para utilizar las capas de cebolla, quizás el paciente esté en pulsatilla. Y no faltará quien arriesgue un lo siento natrum muriaticum ante la mirada incrédula de los miasmáticos, que afirmarán que calcárea carbónica coincide exactamente con la sífilis del enfermo. No, no todos los unicistas dicen montaña cuando han trazado el cuadro de la enfermedad. Sin embargo, todos curan. Curan. ¿Habrás equivocado entonces, Hahnemann? Papá, decía Miguel, ¿todos los homeópatas aprendieron de Hahnemann? Sí. Qué lindo que todos piensen igual. Cuando sea grande voy a ser homeópata. Ingenuidad, decía yo en aquel momento, ahí, estando atascado entre los recuerdos y este alertador parágrafo 104 que me entretiene en sus renglones. Bueno, seguía el trabajo. Y esta es la idea, ¿no? La idea que he tenido de toda la vida, en realidad. Buscar una metodología que haga que todos digamos montaña. Porque ese es el problema de la homeopatía en el mundo. Él dice, ¿por qué la homeopatía en el mundo? Por esto, exactamente por esto. Porque frente a un mismo caso, diferentes homeópatas, según su pensamiento, darían diferentes remedios, como un complejismo colectivo. Entonces, yo comprendo lo de las investigaciones, de los medicamentos nuevos, desde ya, pero tenemos